El calor húmedo de Luisiana se pegaba a la piel como una segunda capa invisible. Era junio de 1918 y aunque el sol se había escondido tras el horizonte, la noche no traía descanso. El aire era espeso, casi líquido, y se mezclaba con los aromas de una ciudad que nunca dormía. Las farolas del barrio francés lanzaban una luz amarillenta que apenas se atrevía a tocar los callejones estrechos, donde la humedad convertía las paredes en lienzos brillantes. Las fachadas, pintadas en tonos vivos, guardaban secretos centenarios, historias de piratas, contrabandistas y músicos que habían hecho de Nueva Orleans un lugar único. En cada esquina, el eco de una trompeta podía llevarte a un salón clandestino, escondido tras una puerta de madera pesada. Allí, entre el humo del tabaco y el aroma del ron, las parejas se movían al ritmo del jazz, esa música nueva, rebelde, que parecía latir con la misma intensidad que la ciudad. Nueva Orleans, en 1918, era una mezcla de culturas, lenguas y religiones. Africanos, franceses, italianos, españoles y criollos convivían en un mosaico humano donde el pecado y la devoción se daban la mano. Era una ciudad de extremos, de lujo y de miseria, de luz y de oscuridad. Pero aquel año, algo nuevo y más oscuro que cualquier pecado comenzó a recorrer sus calles. Desde principios de marzo, un asesino desconocido había convertido la ciudad en su escenario. Atacaba por la noche, entrando en las casas sin que nadie supiera cómo. Forzaba cerraduras, o simplemente encontraba una ventana mal cerrada. Siempre armado con un hacha, a veces robada de la propia casa de la víctima. Sus ataques no eran simples robos, no había interés por el dinero ni por las joyas. El objetivo era siempre el mismo, matar, y hacerlo de la forma más brutal posible. A veces dejaba sobrevivientes, como si quisiera que corriera la voz de lo que había hecho. La prensa no tardó en darle un nombre: el asesino del hacha. Lo describían como una sombra sin rostro, un fantasma que se desvanecía antes de que alguien pudiera verlo con claridad. Los rumores decían que se movía como el humo del Mississippi, que podía atravesar paredes, que no era un hombre común, sino algo mucho peor. El miedo comenzó a transformar la vida de la ciudad. Las familias cerraban las puertas con doble cerrojo, los comerciantes dormían armados y los vecinos vigilaban las calles de noche. Pero nada parecía detenerlo. Y entonces, a mediados de marzo de 1919, ocurrió algo que convirtió este caso en leyenda. Una carta llegó a la redacción del periódico Times-Picayune. Estaba escrita con una caligrafía extraña y un tono escalofriante. Decía provenir del mismo infierno, firmada por el mismísimo demonio. En ella, el autor se burlaba de la policía, asegurando que nunca lo atraparían, y lanzaba una advertencia: la próxima noche que saliera a matar, perdonaría la vida de todas las personas que, en sus casas o en las calles, estuvieran tocando o escuchando jazz. El mensaje se esparció como pólvora. Esa noche, Nueva Orleans entera se convirtió en un escenario. Los bares contrataron a las mejores orquestas, las familias colocaron gramófonos en los balcones, y hasta las casas más humildes improvisaron instrumentos para no pasar la noche en silencio. Y así, bajo una luna inquietante y un cielo cargado de humedad, la ciudad entera tocó, cantó y bailó, para salvar la vida. Esa sería recordada para siempre como la noche en que el jazz silenció al hacha. Pero lo que nadie sabía era que, aunque el asesino no atacó esa noche, su partitura sangrienta aún no había llegado a su última nota. En 1918, Nueva Orleans no era solo una ciudad, era un crisol de culturas, un puerto bullicioso y un imán para todo aquel que buscara fortuna o refugio. Situada a orillas del río Mississippi, su ubicación estratégica la había convertido en un punto de encuentro entre el comercio, la inmigración y el contrabando. Una ciudad dividida. Nueva Orleans estaba formada por barrios con personalidades muy distintas. El barrio francés, calles estrechas, balcones de hierro forjado, cafés y bares llenos de vida. Allí se mezclaban músicos, marineros, comerciantes y turistas. Los distritos de inmigrantes, hogar de miles de italianos, irlandeses y alemanes que habían llegado buscando trabajo, muchos de ellos dedicados al comercio de comestibles y pequeños negocios familiares. Storyville, el distrito rojo oficial de la ciudad, lleno de burdeles, salones de baile y casas de apuestas, donde la música de jazz acompañaba a los placeres prohibidos. La mezcla de clases sociales y culturas creaba un ambiente vibrante, pero también tensiones. Las diferencias económicas y la competencia comercial podían convertirse en resentimientos profundos. La ciudad del jazz.
El jazz estaba naciendo en ese momento, y Nueva Orleans era su cuna. Trompetas, clarinetes, tambores y pianos se escuchaban en cada esquina. En bares, barcos de vapor y calles, la música se convertía en un lenguaje común que unía a la ciudad, al menos por unas horas. Pero ese mismo ambiente nocturno, lleno de vida y movimiento, también ofrecía sombras perfectas para quien quisiera moverse sin ser visto. Crimen y corrupción. A principios del siglo XX, la policía de Nueva Orleans tenía una reputación cuestionable. La corrupción era común. Algunos agentes estaban más interesados en proteger a ciertos negocios que en resolver crímenes. Esto significaba que, para un asesino inteligente, la ciudad podía ser un terreno fértil para actuar sin consecuencias inmediatas. Los asesinatos no eran raros, especialmente en áreas marginales. Sin embargo, lo que estaba por venir no se parecía a nada que la ciudad hubiera visto antes. Un asesino que no mataba por dinero, sino por algo mucho más oscuro e inexplicable. Una ciudad lista para entrar en pánico. En 1918, la Primera Guerra Mundial había terminado, pero la ciudad aún lidiaba con la pandemia de gripe española, que llenaba los hospitales y dejaba calles silenciosas durante el día. La gente ya vivía con miedo a una enfermedad invisible, y pronto, ese miedo se transformaría en terror nocturno ante la idea de un asesino acechando en la oscuridad. En este escenario, entre música, fiesta, pobreza y temor, comenzaría la sangrienta serie de ataques que haría que el nombre del asesino del hacha quedara grabado para siempre en la memoria de Nueva Orleans. Era la madrugada del 23 de mayo de 1918 cuando Joseph Maggio, un joven comerciante de ascendencia italiana, cerró su pequeña tienda de comestibles en la esquina de Upper Line y Magnolia Street. Vivía en la parte trasera del negocio junto a su esposa Catherine, como era costumbre entre muchos inmigrantes de la ciudad. La noche transcurrió tranquila, hasta que el silencio fue roto por un ataque brutal. Mientras dormían, alguien entró por la parte trasera de la tienda. La cerradura había sido forzada con precisión, casi como si el intruso supiera exactamente cómo abrirla sin hacer ruido. En la penumbra, el atacante tomó un hacha, probablemente propiedad de la familia, y se dirigió directamente al dormitorio. Con una violencia indescriptible, golpeó a Joseph y Catherine mientras dormían. No se llevó dinero, no revisó cajones, no dejó señales de robo. Cuando el amanecer llegó, los gritos y el alboroto despertaron a los vecinos, que encontraron la escena bañada en sangre. Catherine murió en el acto. Joseph, gravemente herido, fue trasladado al hospital, donde apenas pudo dar un testimonio incoherente antes de sucumbir a las heridas. Lo único que dijo, entre jadeos, fue que no había visto el rostro del atacante. La policía llegó rápidamente y notó algo extraño. Junto al cuerpo, había una pequeña navaja ensangrentada y el hacha de la familia. El atacante había dejado ambas armas, como si no le importara en lo más mínimo ocultar evidencia. En las paredes y el piso no había huellas claras. Tampoco había testigos que pudieran dar una descripción. Sin embargo, algunos vecinos dijeron haber escuchado pasos apresurados alejándose, y en la distancia, el sonido de un tren. Los periódicos informaron del doble asesinato con titulares sensacionalistas, pero lo trataron como un crimen aislado. La idea de un asesino serial aún no estaba en la mente de nadie. No sabían que este era solo el primero de una serie de ataques que golpearían la ciudad con una regularidad espeluznante. Tras el asesinato de Joseph y Catherine Maggio, la policía intensificó las patrullas en los barrios de inmigrantes italianos, creyendo que el ataque podía estar relacionado con algún ajuste de cuentas o rivalidad comercial. Sin embargo, menos de 2 meses después, la calma volvió a romperse. El ataque a los Bessemer 27 de junio de 1918. En un pequeño apartamento sobre una tienda en la calle de Orgenois, Louis Bessemer, un comerciante de 35 años, y su compañera Harriet Lobe, de 28, dormían tranquilamente. Poco antes del amanecer, un ruido sordo despertó a Louis. Antes de poder reaccionar, una figura sombría se abalanzó sobre él, golpeándolo en la cabeza con un hacha. Harriet intentó gritar, pero fue silenciada de la misma forma. El atacante huyó dejando tras de sí la misma escena inquietante, las víctimas malheridas, el arma ensangrentada abandonada y ninguna señal de robo. Milagrosamente, ambos sobrevivieron al ataque, aunque Harriet moriría semanas después por complicaciones médicas. En el hospital, Harriet acusó a Louis de ser el autor del ataque, lo que generó un drama mediático que distrajo a la policía. Sin embargo, no había pruebas sólidas contra él, y la posibilidad de un atacante externo volvió a ganar fuerza.
Un patrón inquietante. La policía comenzó a notar similitudes. El atacante entraba siempre de noche, a través de una puerta o ventana trasera. Usaba un hacha, a menudo propiedad de las propias víctimas. No robaba nada de valor. Dejaba el arma en la escena del crimen. Pero lo más perturbador era que muchas víctimas pertenecían a familias italoamericanas propietarias de tiendas o panaderías. Esto hizo surgir rumores de que los ataques podían ser una especie de advertencia o venganza contra esta comunidad. El caso Schneider, 5 de agosto de 1918. En una noche calurosa de verano, la joven embarazada Anna Schneider, de 28 años, fue atacada mientras dormía en su cama. Su esposo trabajaba de noche, y cuando llegó a casa encontró la habitación ensangrentada y a Anna con profundas heridas en la cara y el cuero cabelludo. Increíblemente, Anna sobrevivió y dio a luz a una niña sana días después. Pero, al igual que en los casos anteriores, no pudo dar una descripción clara del agresor. El miedo se instala en la ciudad. Para finales de agosto de 1918, el pánico comenzaba a extenderse. Los comerciantes italianos cerraban antes de la puesta de sol, las familias reforzaban las puertas con tablones y la venta de armas aumentaba. La prensa ya hablaba abiertamente de un asesino del hacha que atacaba al azar, y los titulares sensacionalistas hacían crecer el miedo en cada hogar. La mañana del 13 de marzo de 1919, la redacción del periódico Times Picayune recibió un sobre sin remitente. Dentro, había una hoja escrita con tinta negra y una caligrafía inclinada, irregular, como si el autor quisiera transmitir una sensación de inquietud desde el primer vistazo. El texto comenzaba con una frase escalofriante. De el mismísimo infierno. En la carta, el autor se identificaba como el verdadero asesino del hacha y se burlaba abiertamente de la policía, afirmando que jamás sería capturado. Decía que no era un ser humano común, sino una entidad infernal que podía moverse sin ser visto y que no dejaría de matar. Pero lo que más llamó la atención fue un párrafo que parecía más una advertencia que una amenaza. A la medianoche del próximo martes, recorreré Nueva Orleans. Perdonaré a todas las personas en cuyas casas haya una banda de jazz tocando. Y a todos los que no tengan música, los visitaré. La carta estaba firmada simplemente. El demonio del infierno. La reacción de la ciudad. La noticia se propagó como un incendio. Esa misma tarde, los bares, salones de baile y cafés contrataron orquestas para tocar hasta el amanecer. Las familias que no podían pagar músicos improvisaron, colocaron gramófonos en los balcones, radios junto a las ventanas y hasta instrumentos caseros para llenar la noche de sonido. El martes señalado, Nueva Orleans entera se transformó en un festival improvisado. Desde los barrios más pobres hasta las mansiones, el jazz se apoderó de las calles. Parejas bailaban, niños corrían entre músicos callejeros y el miedo se disfrazaba de celebración. Esa noche no hubo ataques. El asesino del hacha, si realmente existía y había escrito la carta, cumplió su palabra. La prensa la bautizó como la noche en que el jazz salvó la ciudad. Un giro inquietante. Sin embargo, esa tregua fue solo temporal. El asesino volvería a atacar semanas después, recordándole a Nueva Orleans que su presencia no era un truco mediático, sino una amenaza real. Tras la famosa noche del jazz, la ciudad vivió unas semanas de calma relativa. Algunos pensaron que la carta había sido una broma elaborada, tal vez por algún periodista o un bromista macabro. Pero esa ilusión se rompió de golpe. El caso Cortimiglia, 10 de marzo de 1919. En Gretna, un suburbio de Nueva Orleans, la familia Cortimiglia dormía cuando el asesino atacó. Charles y su esposa Rousey fueron brutalmente heridos. Su hija pequeña, Mary, de apenas 2 años, fue asesinada en su propia cama. Rousey, en estado de shock, acusó a 2 vecinos italianos, los hermanos Giordano, de ser los responsables. Ambos fueron condenados, pero tiempo después Rousey se retractó, afirmando que había señalado a los hermanos por presión policial. El caso fue uno de los episodios más polémicos de la investigación, y muchos creen que los verdaderos culpables nunca fueron atrapados. El ataque a los Pepitone, 10 de agosto de 1919. En otro asalto nocturno, Esteve Pepitone encontró a su esposa muerta, golpeada con un hacha mientras dormía. El asesino había entrado de la misma manera que en los ataques anteriores, y una vez más, no robó nada. Este sería el último crimen atribuido oficialmente al asesino del hacha en Nueva Orleans.
Un final sin explicación. Después de agosto de 1919, los ataques simplemente cesaron. La policía nunca anunció un arresto y no se encontró ninguna pista sólida que explicara por qué el asesino dejó de matar. Algunos creyeron que murió, otros que fue encarcelado por otro crimen, y no faltaron quienes afirmaron que se había mudado a otra ciudad, llevando consigo su hacha y su obsesión sangrienta. Con el tiempo, la leyenda creció, un asesino invisible, tal vez un espíritu, que solo actuaba bajo ciertas reglas, y que había puesto a una ciudad entera a bailar para salvarse. El misterio del asesino del hacha ha dado lugar a decenas de teorías, algunas respaldadas por indicios reales y otras más cercanas al folclore urbano. La falta de pruebas concluyentes ha permitido que el caso se convierta en un lienzo donde investigadores, periodistas y curiosos han pintado sus propias versiones. 1. Un asesino solitario con motivaciones extrañas. La teoría más simple es que se trataba de un solo individuo, probablemente un hombre blanco joven o de mediana edad, que seleccionaba víctimas al azar, o con alguna conexión personal, y que mataba por impulso o placer. El hecho de que nunca robara nada y que usara el hacha como arma principal indica que sus crímenes eran más rituales que pragmáticos. 2. Vínculos con la mafia italiana. Al notar que muchas víctimas eran inmigrantes italianos y dueños de comercios, algunos investigadores de la época sugirieron que los ataques podían ser parte de un ajuste de cuentas o una campaña de terror de la mafia. Sin embargo, este patrón no se cumplía siempre, ya que también hubo víctimas sin relación alguna con esa comunidad. Además, la brutalidad y la aparente aleatoriedad de los ataques no encajaban del todo con los métodos mafiosos tradicionales. 3. Un imitador o varios asesinos. Algunos criminólogos modernos creen que no todos los crímenes fueron cometidos por la misma persona. El modus operandi, aunque similar, presentaba pequeñas variaciones, lo que podría indicar que el mito del asesino del hacha inspiró a imitadores. Si esta teoría es cierta, explicaría por qué la violencia cesó abruptamente. Tal vez la figura central fue arrestada o murió, y los imitadores simplemente dejaron de actuar. 4. La teoría sobrenatural. Gracias a la famosa carta, surgió la leyenda de que el asesino del hacha no era humano, sino un espíritu o demonio que cazaba por diversión y que solo se detenía cuando la ciudad vibraba al ritmo del jazz. Obviamente, no hay pruebas para respaldar esta idea, pero el misterio de la carta y la noche sin crímenes la convirtieron en parte inseparable del mito. En definitiva, nunca se identificó al culpable de forma oficial. El asesino del hacha desapareció tan repentinamente como llegó, dejando una herida abierta en la historia criminal de Nueva Orleans y una leyenda que, más de un siglo después, todavía estremece a quienes la escuchan. El asesino del hacha de Nueva Orleans no solo dejó un rastro de sangre y miedo, dejó una marca en la memoria colectiva de la ciudad. En apenas un año y medio, sus ataques transformaron la rutina de miles de personas, convirtieron la música en un escudo improvisado y demostraron que, a veces, el terror no necesita una razón lógica para existir. Nunca sabremos con certeza si fue un solo hombre, varios imitadores o incluso un ajuste de cuentas disfrazado de horror nocturno. Lo que sí sabemos es que logró lo que pocos criminales consiguen, convertir sus crímenes en una leyenda inmortal. La noche del jazz, en la que toda una ciudad tocó y bailó para evitar la muerte, sigue siendo uno de los episodios más extraños y fascinantes en la historia del crimen. Fue un momento en el que el miedo y la música se mezclaron, dejando una huella imposible de borrar. Más de 100 años después, su identidad sigue siendo un misterio. Tal vez esté enterrado bajo una lápida anónima, tal vez sus secretos murieron con él, o tal vez su sombra aún camine por las calles del barrio francés, escuchando el eco lejano de un saxofón. ¿Y tú? ¿Crees que alguna vez se sabrá la verdad, o el asesino del hacha seguirá siendo un fantasma de la historia? El asesino del hacha convirtió a Nueva Orleans en un escenario de miedo y música, dejando tras de sí un misterio que ni el tiempo ni la historia han podido resolver. Quizá fue un hombre, quizá un monstruo, quizá algo más. Lo cierto es que su leyenda sigue viva, y mientras su identidad permanezca oculta, seguirá acechando en la memoria de quienes se atreven a recordar. Ahora te pregunto, ¿crees que algún día sabremos la verdad, o el asesino del hacha seguirá siendo un fantasma de la historia? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estos relatos de crímenes y misterios, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo caso. Porque el terror, a veces, no está en las películas, sino en la vida real.